Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. En las páginas de la historia bíblica, el nombre de Jacob resuena con una mezcla de intrigas, pasiones y destinos entrelazados. Este patriarca bíblico, cuyo nombre fue cambiado a Israel, no solo fue un hombre de astucia y tenacidad, sino también un receptor de bendiciones divinas y el padre de las 12 tribus de Israel. La historia comienza con Isaac, el hijo de la promesa nacido de Abraham y Sara en su ancianidad. Isaac se había casado con Rebeca, una mujer procedente de Aram Naharaim, la tierra de donde vino el siervo Eliezer, a buscarla por instrucciones del mismo Abraham. Génesis 25, versículo 21, narra que Isaac oró fervientemente a Jehová por su esposa Rebeca, porque ella era estéril. El Señor respondió su oración y Rebeca concibió. Sin embargo, no fue un embarazo fácil, pues los gemelos luchaban violentamente en su vientre. Angustiada, Rebeca consultó al Señor sobre lo que le sucedía. La respuesta divina que recibió fue sorprendente. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al más pequeño. Génesis 25, versículo 23. Esta profecía anunciaba desde antes de nacer el destino de preeminencia que tendría el hijo menor sobre el primogénito. Cuando finalmente llegó la hora del parto, el primero en salir fue el hijo mayor, bermejo y velludo sobre toda su piel como una pelliza. Por eso lo llamaron Esaú, que significa velloso. Después nació su hermano menor asiéndole por el calcañar, como queriendo salir primero. Así que fue llamado Jacob, cuyo nombre significa literalmente suplantador, o el que se agarra al calcañar. La Biblia describe que mientras Esaú se convirtió en hombre conocedor del campo, diestro en la caza y rudo. Jacob, en cambio, era un hombre quieto, hogareño que se quedaba entre las tiendas. Esta diferencia de caracteres e inclinaciones fue fuente de conflictos entre los 2 hermanos gemelos desde una edad muy temprana. Isaac tenía predilección y amor especial por Esaú por ser cazador de animales del campo, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. Esta fue la compleja situación en que nacieron y crecieron Jacob y Esaú, los gemelos, a quienes Dios destinó para fundar 2 pueblos y naciones diferentes, prevaleciendo el menor sobre el mayor contra lo usual, tal como había sido anunciado desde antes de nacer. Cierto día, cuando Jacob había preparado un suculento guiso de lentejas, su hermano Esaú llegó rendido del campo. Al percibir el aroma del guiso, le pidió a Jacob que le diera de comer, pues estaba hambriento, y desfalleció. Jacob, aprovechando la situación, le propuso un trato a su hermano mayor. «Véndeme en este día tu primogenitura». Génesis 25, versículo 31. La primogenitura implicaba ser el principal heredero de los bienes paternos y recibir una porción doble de la herencia, además de tener preeminencia sobre los demás hermanos. Para Esaú, en ese momento el hambre apremiante fue más importante que valorar sus derechos de primogénito. Así que accedió al trato con Jacob al decir: «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura?». Génesis 25, versículo 32. Jacob entonces le exigió que primero le jurara, lo cual Esaú hizo vendiéndole así su primogenitura a cambio de un plato de comida. La Biblia narra: «Y comió y bebió, y se levantó y se fue, y menospreció así Esaú la primogenitura». Génesis 25, versículo 34. Este episodio muestra la gran diferencia de caracteres y prioridades entre los 2 hermanos. Mientras Jacob planeaba astutamente cómo adquirir las bendiciones de la primogenitura, Esaú no le dio importancia y solo pensó en su hambre y deseos inmediatos. La adquisición de la primogenitura por parte de Jacob, aunque fue de manera poco ética y aprovechándose de su hermano, concordaba con lo que Dios había anunciado cuando Rebeca los concibió: «El mayor servirá al menor». Sin embargo, los caminos torcidos que luego tomó Jacob para obtener también la bendición patriarcal de Isaac ocasionaron graves consecuencias familiares. Este incidente de la compra de la primogenitura
Fue el primer paso que dio Jacob para cumplir el destino anunciado por Dios de prevalecer sobre su hermano mayor, aunque por métodos poco rectos que después tuvo que afrontar. Jacob recibe la bendición de Isaac. Años después, cuando el patriarca Isaac envejeció y casi perdió por completo la vista, sintió que sus días se acercaban al final. Por eso, decidió bendecir a su hijo primogénito Esaú antes de morir, transmitiéndole todas las promesas y derechos hereditarios. Sin embargo, Rebeca, quien había oído los planes de Isaac, tramó un ardid para que en realidad fuera su hijo Jacob el que recibiera la bendición de la primogenitura, cumpliendo así lo que Dios le había revelado desde antes que nacieran los gemelos. Rebeca preparó un suculento guiso, igual al que más le agradaba a Isaac, y vistió a Jacob con las ropas que usaba Esaú, cubriéndole además las manos y el cuello con pieles de cabrito para simular el aspecto velludo de su hermano mayor. Cuando Jacob se presentó ante su padre ciego con el pretexto de que era Esaú llegado de cazar, Isaac detectó la voz de Jacob y le preguntó dubitativo: ¿Eres tú en realidad mi hijo Esaú? Jacob afirmó mintiendo: Yo soy, dándose así inicio al engaño. Después de comer el guiso preparado por Rebeca, Isaac pidió a su supuesto hijo Esaú que se acercara para olerlo. Al percibir el aroma de las ropas de Esaú, quedó convencido de que se trataba de su primogénito y procedió a bendecirlo. Génesis 27, versículos 27 al 29, narra la bendición. Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra. Pueblos te servirán, y naciones se inclinarán ante ti. Sé señor sobre tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. De esta manera, Isaac transmitió la primogenitura y todos los derechos del pacto divino a Jacob, creyendo que era Esaú a quien bendecía. Poco después, cuando el verdadero Esaú llegó, se desató la ira del engañado patriarca al descubrir el ardid. A pesar de los lamentos y lágrimas de Esaú por recuperar la bendición, Isaac no pudo revocarla. Cuando se enteró de la artimaña de la que había sido víctima, Esaú profirió un grito amargo y desgarrador. Génesis 27, versículos 34 a 35 describe su reacción. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una gran y muy amarga exclamación, y le dijo a su padre: «Bendíceme también a mí, padre mío». Pero Isaac respondió: «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». La furia de Esaú era tal que juró matar a Jacob una vez que su padre muriera. Rebeca, al enterarse de las terribles intenciones de Esaú contra su hijo favorito, aconsejó a Jacob que huyera a casa de su hermano Labán en Harán. «Huye a casa de mi hermano Labán en Harán y quédate con él algunos días hasta que se aplaque la ira de tu hermano, porque te matará. Después enviaré para que vengas de allá», le advirtió Rebeca. Génesis 27, versículos 43 a 45. Antes de partir, Isaac también llamó a Jacob y le reiteró la bendición y el mandato de tomar esposa de la familia, y no de las mujeres cananeas de aquella tierra. Le dijo: «El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham». Génesis 27, 28, versículos 3 a 4. De esta manera Jacob partió de Beerseba rumbo a la tierra de Harán para escapar del peligro que representaba la venganza de su hermano Esaú. Era un largo camino de cientos de kilómetros por territorios agrestes y desérticos. Tuvo que viajar solo, sin más pertenencias que un bastón. En su travesía nocturna, Jacob se vio forzado a pernoctar al aire libre en un paraje conocido como Luz. Allí tuvo el famoso sueño de la escalera que lo conectaba con el cielo, donde Dios le reiteró las promesas del pacto y su protección divina. Despertando con temor reverencial, Jacob erigió la piedra que usó de cabecera como memorial y lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Fortalecido por esta poderosa visión, Jacob continuó su camino por las estepas sirias. Después de un extenuante viaje de cientos de kilómetros desde Beerseba, Jacob finalmente llegó a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Al arribar cerca de la ciudad, se encontró con pastores abrevando sus rebaños junto a un pozo. Jacob se acercó y les preguntó si conocían a Labán, hijo de Nacor. Ellos respondieron que sí y que su hija Raquel venía hacia allí con el rebaño. En ese momento, la hermosa Raquel apareció con las ovejas de su padre.
Al verla, Jacob se adelantó solo, hizo rodar la pesada piedra que cubría la boca del pozo y abrevó las ovejas de su prima. Génesis 29, versículo 11, narra lo que sucedió a continuación. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Les explicó que él era pariente de ellos, hijo de Rebeca. Raquel entonces corrió a dar la noticia a su padre Labán. Cuando Labán se enteró de la llegada del hijo de su hermana Rebeca, salió gozoso a recibirlo y lo abrazó efusivamente, haciéndolo entrar a su casa. Jacob les contó cómo había huido de la ira de su hermano Esaú. Labán le dijo entonces: «Verdaderamente eres hueso mío y mi carne». Génesis 29, versículo 14. Y selló un pacto con Jacob para que se quedara con ellos. Después de un mes, Labán propuso pagarle un salario a Jacob por sus servicios como pastor, ya que no estaba bien que trabajara gratis. Pero Jacob, al ver la hermosura de Raquel, respondió que serviría 7 años a cambio de desposarla. La Biblia narra: «Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba». Génesis 29, versículo 20. Así quedó sellado el trato por el cual Jacob debía trabajar para ganarse a su esposa. Cuando se cumplieron los 7 años de servicio a Labán para poder desposar a Raquel, este organizó un gran banquete de bodas. Sin embargo, en una artimaña premeditada, en lugar de entregarle a Raquel por esposa, Labán llevó primero a su hija mayor Lea a la tienda nupcial. Génesis 29, versículo 25 relata: «Aconteció que a la mañana siguiente, he aquí que era Lea». Jacob se llenó de indignación al ver el engaño de su tío. «¿Por qué me has hecho esto? ¿No he servido contigo por Raquel?». Labán se justificó diciendo que no era costumbre dar la hija menor antes que la mayor. Luego le propuso a Jacob trabajar otros 7 años más y entonces también le daría a Raquel por mujer. Así fue como Jacob terminó casado con las 2 hermanas. Aunque prefería a la hermosa Raquel, tuvo que tomar primero por esposa a la despreciada Lea. Este hecho suscitó fuertes celos, envidias y rivalidades entre ambas por ganar el afecto de su marido. Dios vio la condición de menosprecio de Lea y le concedió la bendición de ser la primera en darle hijos a Jacob, engendrando sucesivamente a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, en cambio, se mantuvo estéril por algún tiempo. Para poder tener hijos por medio de ella, Jacob tomó también a las siervas Bilha y Silpa que Labán les había dado. Bilha le dio a Dan y Neftalí, y Silpa a Gad y Aser. Finalmente, Dios se acordó de Raquel y pudo concebir, dando a luz primero a José y luego a Benjamín. Mientras tanto, en cumplimiento del segundo trato, Jacob continuó sirviendo a su tío Labán como pastor durante esos otros 7 años. Pero la Biblia narra cómo Dios lo hizo prosperar con gran riqueza en ganados, a través de estrategias para lograr que los rebaños se multiplicaran extraordinariamente. Al punto que Labán y sus hijos comenzaron a envidiar las posesiones de Jacob y a mirarlo con malos ojos. Después de más de 20 años sirviendo a su tío Labán en la tierra de Harán, Jacob decidió emprender el camino de vuelta a la tierra de Canaán, junto con sus 2 esposas Lea y Raquel, sus 12 hijos varones, las siervas y todos los numerosos rebaños y riquezas que había logrado acumular. Sin embargo, el reencuentro con su hermano Esaú, de quien había huido tantos años atrás, se presagiaba tenso y peligroso. Jacob temía que Esaú aún albergara rencor y buscara vengarse por el engaño del que fue víctima al perder la bendición de la primogenitura. Por ello, antes de cruzar el río Jordán que conducía a la tierra prometida, Jacob envió emisarios por delante con generosos presentes para su hermano, buscando ablandar su corazón. Los mensajeros regresaron con la preocupante noticia de que Esaú venía hacia ellos con 400 hombres armados. Atemorizado ante esta muestra de fuerza, Jacob dividió su caravana en 2 campamentos, de modo que si Esaú atacaba a uno, el otro grupo pudiera escapar. Pero además se encomendó fervientemente a Dios en oración: «Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque lo temo. No sea que venga y me ataque a mí, y a las madres con los hijos». Génesis 32, versículo 11. Aquella noche, Jacob se quedó solo, y un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer sin poder vencerlo. Finalmente, este ser le dislocó la coyuntura del muslo a Jacob, pero él no cedió hasta que su oponente lo bendijo y le cambió el nombre a Israel, que significa luchador de Dios.
Génesis 32, versículo 28. Al día siguiente, Jacob dispuso en manadas a su familia, rebaños y criados, encabezando él la comitiva. De repente se encontró cara a cara con su hermano Esaú y los 400 hombres que lo acompañaban, pero contra todo pronóstico, el reencuentro fue pacífico y emotivo. Esaú corrió a abrazar a su hermano con lágrimas en los ojos, enterrando así el resentimiento del pasado. Jacob exclamó conmovido: «He visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios». Génesis 33, versículo 10. Después de la reconciliación, la caravana de Jacob finalmente cruzó el río Jordán para establecerse en la tierra que Dios había prometido a sus padres, Abraham e Isaac, comenzando así una nueva etapa como pueblo escogido y nación en formación. A partir de entonces, Jacob, cuyo nombre había sido cambiado por Dios a Israel, luchador de Dios, se asentó en la tierra de Canaán junto con sus 2 esposas Lea y Raquel, sus 12 hijos varones y todas sus riquezas y rebaños. De esos 12 hijos nacieron las 12 tribus fundacionales del pueblo de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada tribu tomó el nombre de aquel hijo que fue su patriarca originario. Hacia el final de su vida, el anciano Israel bendijo proféticamente a cada uno de estos hijos, delineando el carácter y destino que tendría la tribu procedente de ellos. A Judá, por ejemplo, le confirió la primogenitura declarando: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49, versículo 10. Con la muerte del patriarca a la edad de 147 años, se cerró un ciclo trascendental que dio origen al pueblo escogido de Israel y la línea mesiánica de donde vendría el Salvador prometido. Los 12 hijos de Jacob Israel crecieron y se multiplicaron en la tierra de Egipto, convirtiéndose en un pueblo numeroso aunque temporalmente esclavizado. Fue de esta semilla de donde Dios levantaría a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto rumbo a la tierra prometida, consolidando así a las tribus en una sola nación regida por la ley divina y el pacto del Señor con los patriarcas Abraham, Isaac y el mismo Jacob, a quien cambió su nombre por Israel como sello de la elección divina sobre su descendencia para siempre. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.